Ayrton Senna tenía una técnica de aceleración realmente inusual que aparentemente no tenía mucho sentido. ¿Cuál era esa técnica? ¿Por qué lo hacía? ¿Funcionaría en la Fórmula 1 moderna de hoy en día? ¿Podría haber ido aún más rápido de no haberlo hecho? Todo eso viene en el vídeo de hoy. Es posible que hayas leído que Senna tenía una técnica realmente fuera de lo común que consistía en jugar con el acelerador al salir de las curvas. Antes de nada, echemos un vistazo a este vídeo de Senna en Monza, donde se puede escuchar el acelerador durante su paso por curva. Se oye claramente que está acelerando y desacelerando rápidamente y de manera muy agresiva, y en teoría eso debería hacerle perder el agarre. Pero todos sabemos que Senna era un piloto muy rápido y eso que hacía le funcionaba. Jonathan Palmer fue piloto de pruebas de McLaren en esa época y nos describe la técnica de su compañero Senna. Aunque pasé 6 años compitiendo contra Ayrton en la Fórmula 1, realmente no fue hasta unirme a McLaren como piloto de pruebas en 1990 cuando realmente tuve la oportunidad de ver exactamente lo rápido que era y cómo lo hacía. Yo me pasaba 1 o 2 días dando vueltas, llegando a lo que creía que era un tiempo muy respetable, antes de que apareciese Senna y en 10 vueltas rodase 1 segundo más rápido que yo. ¿Que cómo lo hacía? Pues al acelerar para salir de las curvas, la original técnica de Senna es al mismo tiempo muy obvia. Mientras yo aumentaba progresivamente la apertura del gas, Ayrton lo apuñalaba, empujándolo para poder pisar a fondo cuanto antes y por lo tanto salir más rápido. Al hacer eso me sacaba unas 2 décimas de segundo en solo un sector, así que imaginaros en toda una vuelta. Se trata de algo que no hemos visto muy a menudo, es algo que no vemos hacer a otros pilotos y es realmente interesante tratar de averiguar por qué Senna hacía esto y cómo pudo realmente salirse con la suya con una técnica tan extraña y tan violenta. La mayoría de los pilotos tratan o tratamos de pisar el acelerador con mucha suavidad durante el paso y salida de las curvas. Y hay un par de razones para ello. En primer lugar, no queremos transferir demasiado peso de golpe, porque los coches tienen suspensión. Por ejemplo, cuando frenas, el morro se hunde y baja, ¿sí? Y cuando aceleras, la parte trasera se agacha. Eso significa que se está moviendo el peso alrededor del vehículo, y cuando está ocurriendo esa transferencia, en realidad se reduce el agarre en general. Si estás frenando, la parte delantera es más baja y tiene más peso. Las ruedas están siendo literalmente empujadas hacia la pista con más fuerza. Entonces, en ese momento, si estás frenando, la parte delantera tiene mucho más peso y más agarre, pero en realidad lo aleja de la parte trasera, porque esta se está levantando, está flotando, no tiene peso. Así que si giras en ese momento, la parte delantera agarrará sin problemas, pero la parte trasera deslizará y funciona de la misma manera, pero con el pedal del gas, aunque de manera inversa. Así que si aceleras de golpe, puedes bajar la parte trasera, reducir el agarre en la parte delantera y hacer que el coche se vaya recto o patine, según tengas el volante colocado en ese momento. Por eso los monitores de conducción siempre aconsejamos ser súper suaves, porque no interesa transferir demasiado peso de golpe, de manera brusca, ya que eso hace que se rompa la tracción o el equilibrio de pesos en el vehículo. En segundo lugar, cuanto más agresivo seas con el acelerador, más probable es que el coche haga girar las ruedas motrices y entonces haga que éstas patinen. Y si estás haciendo patinar las ruedas, amigo, no estás traccionando para salir de la curva lo más rápido posible. Entonces, ¿por qué Senna pilotaba de esta manera con una técnica tan inusual? Bueno, mucha gente dice que fue por sus días conduciendo coches con turbo. La idea es que se puede preparar el turbo con un toque en el pedal del acelerador para reducir el retraso. Básicamente, cuando pisas el acelerador, haces girar el turbo, lo que a su vez fuerza la entrada de aire en el motor y eso significa que puede entrar más combustible y por lo tanto producir más potencia. Obviamente, si por lo contrario frenas y pasas por la curva con tan solo aceleración parcial, el turbo no gira tan rápido y por lo tanto no tendrías tanta potencia disponible. Al pisar el acelerador de camino hacia la curva y a través de ella, los gases de escape se mantienen en movimiento, mantienes el turbo girando y mantienes el motor en su rango máximo de potencia. Ahora no, pero los coches de Fórmula 1 de 1986 sí tenían turbo. En el siguiente vídeo podéis escuchar a Senna pisar el acelerador desde la mitad de la curva para mantener el turbo. Y esto de hecho marcaba una diferencia en la potencia del motor. Esa era la razón por la que Senna hacía esto.
Pero en realidad Senna comenzó con este estilo de golpes de gas mucho antes de subirse a un monoplaza. De hecho, comenzó a hacerlo cuando empezó a correr en karting. En los karts, a veces puedes pisar el acelerador mientras frenas y desaceleras en una curva para tratar de reducir el bloqueo del eje trasero, ya que es un eje sólido que atraviesa la parte trasera del kart. Además, los karts no tienen suspensión y no tienen mucha potencia, por lo que no obtendrás esa transferencia de peso que obtienes en un automóvil, y cualquier señal en el acelerador se achacará poco porque, como hemos dicho, los karts no tienen mucha potencia. Otra teoría es que fue una técnica que Senna aprendió cuando era niño y fue un hábito que se fue formando dentro de él. Conducir en un circuito es algo muy complejo, pero llega a ser algo tan natural porque suceden muchas cosas al mismo tiempo. Así que en realidad es bastante difícil romper incluso con los hábitos más simples que hayas adquirido antes. Así que podría ser perfectamente que desarrollase esta técnica mientras estaba en sus años de formación y luego la usase al llegar a la Fórmula 1. Senna no solo hizo eso en el karting, sino que parece ser que también lo hizo a lo largo de toda su carrera deportiva. A partir de 1989, los coches de Fórmula 1 pasaron a ser atmosféricos, de aspiración natural. Eso significa que ya no tenían turbo. Y sin embargo, Senna continuó con esa técnica del guan-guan, con el gas. He visto muchas onboards de Senna y lo cierto es que siguió usando esa extraña técnica durante toda su carrera. Entonces, ¿cómo podía hacer que esa técnica le funcionase? En mi opinión, la razón por la que pudo salirse con la suya fue que las señales intermitentes eran tan cortas y tan agresivas que el coche no tenía tiempo de reaccionar en términos de caída de la suspensión y transferencia de peso alrededor del chasis. Si observáis este rastreador del acelerador que encontramos online, podréis ver lo rápidos que fueron los golpes de gas y lo frecuentes que eran. En mi opinión, el coche no tenía tiempo de reaccionar ante esta situación, por lo que el peso realmente no se movía demasiado. La dificultad es que eso debía de ser algo tremendamente difícil de hacerlo de manera consistente en cada curva, en cada vuelta. Obviamente, estamos hablando de Ayrton Senna, quien tenía talento de sobras para hacer que esta técnica funcionase. ¿Podría funcionar una técnica como esa en la Fórmula 1 de hoy en día? Bueno, los Fórmula 1 modernos tienen mucha más fuerza aerodinámica que hace 30 años y generan esa fuerza de una manera ligeramente diferente. Si piensas en el vehículo como una plataforma, los coches modernos de Fórmula 1 tienen mucha diferencia entre la altura delantera y trasera, y en general, cuanta más inclinación, más fuerza aerodinámica desde el suelo recibe el coche. La inclinación también define el centro de esta carga aerodinámica y el centro de presión, que en última instancia dicta el equilibrio del coche. Y en definitiva, le das más agarre a la parte delantera o a la parte trasera. Entonces, con la técnica de Senna, con ese gas intermitente, la inclinación del coche cambiaba a lo largo de la curva, moviéndolo de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Por lo tanto, el coche debería estar subvirando, sobrevirando todo el rato hasta mitad de la curva, ¿no? Entonces, ¿podría Senna haber sido aún más rápido si hubiese cambiado su técnica por un estilo de conducción más convencional? Bueno, lamentablemente nunca lo sabremos, pero un piloto del calibre de Senna tuvo la capacidad de hacer que su técnica funcionase. Podríamos comparar su estilo con los sistemas de freno de ABS modernos, en los que cuando frenas y el neumático comienza a deslizar por la superficie de la pista, para evitar que se bloquee, el sistema ABS en realidad suelta los frenos un poco para recuperar la tracción antes de volver a aplicar los frenos de nuevo, y lo hace hasta 20 veces por segundo, de ahí que el pedal de freno tiemble. Senna tenía su propia versión de este tipo de sistema en la que realmente pisaba el acelerador hasta que las ruedas traseras rompían la tracción y luego levantaba un poco y aceleraba de nuevo, resultando en ese gas intermitente que le permitía salir de las curvas al límite de tracción del neumático. Volviendo al ejemplo, si comparas una frenada en la que un piloto confía plenamente en un sistema ABS con otra donde un piloto lo hace de manera natural, con una frenada regresiva, que es de más a menos, este segundo tipo de frenada en realidad reduciría la velocidad del coche mucho más rápido que el propio ABS, si sabe hacerse, obviamente. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.